Estamos acá con invitado en piso, Ale Grierson, para hablar sobre política local. Buen día, Alexis, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bien. Fin de movido. Sí, siempre. Siempre hay fin de movido. Si en Olavarría no pasan cosas, quizás dejó de existir, porque siempre pasan cosas. Ha sido una semana movida también, venimos de una semana movida, y ya de entrada tenemos un lunes movido, esperando por las novedades electorales. Vamos a hacer un F5 de las novedades electorales, si querés arrancamos por ahí, porque la semana pasada dijimos, ¿cuándo se vota en la provincia de Buenos Aires? No se sabe. Hoy nos preguntamos, ¿cuándo se vota en la provincia de Buenos Aires? No se sabe. Pero la semana pasada hubo 2 o 3 novedades importantes en torno a qué pueda llegar a pasar. Se habla de que el límite es mañana. En realidad el límite ya pasó hace rato, porque en la provincia de Buenos Aires todavía no hay definiciones algunas sobre cuándo serán las legislativas, si va a haber paso, si no va a haber paso, si se va a votar el mismo día que las nacionales o no. Hay posiciones encontradas dentro del peronismo y eso es lo que está generando la incertidumbre en el calendario electoral. Recordemos que el ala kirchnerista de Unión por la Patria presentó un proyecto para suspender las PASO, pero además hacer las elecciones concurrentes. ¿Qué significa que sean concurrentes? Que sean el mismo día que las nacionales. Con la particularidad, además, de que la Nación modificó todas las reglas electorales y, además de suspender las PASO, cambió el sistema de votación. Es decir, el 26 de octubre seguro vamos a ir a votar en Olavarría y en todo el país. Seguro. ¿Qué vamos a votar el 26 de octubre? Diputados nacionales, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Cómo vamos a votar? Bueno, con el formato boleta papel única. ¿Qué significa esto? Va a haber una sola boleta, no va a haber un montón como solemos encontrar, y van a estar todos los principales candidatos de las fuerzas políticas en esa boleta. ¿Qué hay que hacer? Por lo general se marca con una cruz, hay que ver qué sistema se utiliza, pero el más común es marcar con una cruz o marcar de algún modo a quién se vota. Se mete en el sobre, a la urna y ya está. Solucionado. ¿Qué pasa? En la provincia de Buenos Aires el sistema no cambió. Sigue siendo el sistema de boletas, lista sábana se llama, que es toda la boleta con las categorías. En el caso de Olavarría, este año se votan senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. ¿Qué pasa? Axel Kicillof, el gobernador, está en contra de votar el mismo día porque, imagínense, si pasa el mismo día tenés que votar 2 veces, con 2 sistemas distintos, con 2 urnas distintas. Bueno, es una complicación. En ese sentido, lo que el gobernador dice, bueno, adelantemos las elecciones, votemos distinto y va a haber menos complicaciones a la hora de asistir a las urnas. Sí, sobre todo por ahí el que está informado, como en este caso vos que acabas de explicar todo bien detallado, bueno, sabés cómo, pero por ahí, no sé, un adulto mayor, no sé si se va a poder poner, marcar uno, buscar la otra. Sí, de hecho, el otro papel, viste, es medio complicado. Estamos a 6 meses de las elecciones, por lo menos las nacionales, de boleta única, y todavía no hay un formato, más allá de los que conocemos, donde se diga cómo se va a elegir. Eso por un lado. El kirchnerismo, ¿por qué quiere votar el mismo día? De hecho, sacó un comunicado importantísimo la semana pasada. Porque consideran que votando el mismo día que las nacionales, lo que se pone en discusión es el proyecto nacional de Javier Milei. Claro. Entonces, si se vota todo el mismo día, la gente va a votar tanto los candidatos provinciales y locales como los nacionales, pensando en lo que ha hecho Milei desde su asunción hasta acá. Es una teoría bastante razonable, pero que no contempla justamente toda la cuestión administrativa y logística de la concurrente. Pero ¿qué dice el kirchnerismo, además de toda esta cuestión vinculada a discutir un proyecto de país? Dice, si se desdobla, ya la Junta Electoral Nacional dijo que va a ser algo sin precedentes para la provincia de Buenos Aires, pero además caro, va a ser muy caro. Y en tiempos donde no se puede andar gastando, como así porque sí, desdoblar va a ser un problema económico. Esas son las 2 posturas que hay hasta ahora. Bien. No ha habido una solución. El masismo salió el fin de semana a decir, bueno muchachos, antes de llevar la tensión electoral hasta este punto, ¿por qué no pensamos primero si estamos dispuestos a ir todos juntos y después sí discutamos? En eso están estos días. Recordemos que el comunicado del kirchnerismo fue firmado por, entre otras figuras, el intendente Maximiliano Wessner y la jefa de gabinete Mercedes Landívar, pero en su condición de diputada
provincial por la séptima sección. Recordemos que ella encabezó la lista de diputados provinciales y al momento de asumir, de hecho asumió, se tomó una licencia para ejercer como jefa de gabinete del municipio de Olavarría. Son las dos principales figuras, por lo menos de políticas aquí de Olavarría, del Estado, Sí. y su firma marca y expone su intención de que las elecciones sean concurrentes, es decir, que se vote todo el mismo día y que no haya paso. Son dos puntos importantes. Ahora, hasta esta hora, no se sabe qué va a pasar. Bien. El jueves pasado hubo una sesión en la legislatura provincial donde se iba a discutir este tema, se tomaron un cuarto intermedio hasta el martes y por eso se cree que mañana va a ser el punto límite de verdad. Definitivo, claro. Porque también hay una cuestión, como hay una posición antagónica entre el espacio de Kicillof y el de Cristina Fernández de Kirchner, la tensión es tan grande que cualquier movimiento puede generar ruptura definitiva. Claro. Yo creo que ya está un poco roto todo, Sí. pero cualquier movimiento puede generar una ruptura. ¿Cuál es ese movimiento? Que Kicillof saque un decreto, porque tiene la potestad de hacerlo, diciendo, muchachos, se desdobla. Sí. Y se vota este día. De hecho, hay otras fuerzas políticas, el PRO, el radicalismo, la propia de la Libertad Avanza, que le está diciendo al gobernador, diga cuándo, Claro, dígalo sí. usted, no Pero abra todavía el no. juego a la discusión de la interna y el internismo. Esa es la presión que la oposición está encontrando para exponer al gobernador y a la interna del peronismo, que no se define en una fecha, en la cual además, como ya hemos visto, Maxi Wessner y Mercedes Landívar ya tomaron postura del tema. En este caso con Cristina. Con Cristina, sí. Un dato de análisis bastante interesante es cómo el centralismo se corrió un poco de Cristina y está en Kicillof. De hecho, en una maniobra de presión, lo que la Cámpora impulsó es, bueno, Cristina candidata en la provincia. Sería candidata a diputada provincial en la tercera sección electoral. Sería muy loco verla a Cristina 2 veces presidenta, Sí. 1 vez vicepresidenta, fue senadora nacional, diputada nacional, ejerció casi prácticamente todos los cargos electivos nacionales, los ejerció. Terminar ahí, ¿no? Terminar como diputada provincial de la tercera sección donde está La Matanza, por ejemplo, Sí. donde está el mayor caudal de votos de la provincia de Buenos Aires, suena raro y expone quizás un poco la falta de centralismo que tiene con respecto a Kicillof. Veremos cómo termina esta historia. Uno entiende que mañana va a haber una definición, me parece que ya son horas decisorias en torno a lo que pueda pasar. En el plano estrictamente local, lo habíamos anunciado la semana pasada con Yanela, había que prestarle atención a la presentación de la rendición de cuentas 2024. Justo ese día que estuvimos en la columna era el día límite, se iba a presentar ese mismo día, y eso sucedió. Al mediodía, el intendente Wessner junto a funcionarias municipales, entre ellas María Eugenia Besoni, que es la secretaria de Hacienda de la comuna, presentaron una rendición de cuentas que terminó en polémica, porque no queda claro, o por lo menos hay dos interpretaciones, de si tuvo superávit o tuvo déficit. ¿Sí? Yendo a los números, hay que decir que el presupuesto que se aprobó para este año, para el 2024, era de 41.000 millones de pesos y terminó con gastos por encima de los 78.000 millones, ¿sí? De los cuales el 47% corresponden a personal. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Quiere decir que el municipio gastó más de lo proyectado? Sí, pero eso no significa déficit, significa que se proyectó una cosa, hubo inflación, obviamente hubo un montón de variables, hubo aumentos, hubo reordenamientos y demás, y el gasto, obviamente, más o menos anda en niveles inflacionarios. Oficialmente se dijo que hubo un superávit de cerca de 1.500 millones de pesos, que obviamente cuando uno lo compara así en lo inmediato con la última rendición de cuentas, que fue la última gestión de Ezequiel Gali, está bastante lejos. De hecho, la rendición de Gali llegó más o menos a los 2.000 millones de pesos de déficit. Aquí hay 1.500 millones de pesos de superávit. Obviamente todo, además, en un contexto donde no hubo obra pública prácticamente, donde fue un año complicadito, fue el primer año de Javier Milei, donde hubo los recortes, la famosa motosierra, donde además hubo caída de los despachos de cementos de alrededor del 30%, donde además hubo una caída importante de los ingresos de la provincia de Buenos Aires, que derivan en los ingresos del municipio. Bueno, fue complicado el año y aún así arrojan oficialmente este resultado económico. Sin embargo,
hay un resultado que es deficitario y que incluso lo explican los funcionarios. Los 1.400 millones de superávit es el presupuestario, es decir, todo lo que ingresó al municipio, es ingreso corriente, coparticipación, ingreso de capital y el ingreso, por ejemplo, de la venta de la calle Loma Negra. Claro, que después los del PRO salieron a Exactamente. hablar. Después tenés el resultado negativo, que son alrededor de 700 millones de pesos, que surge de tomar el resultado de los 1.428 millones, tomar la caja con la que iniciaste el ejercicio, es decir, cuánto te quedó del año anterior, claro, y restarle todo lo que tuviste que pagar. Ahí te da un resultado negativo de 700 millones de pesos. ¿Qué dice el PRO y Juntos Olavarría? Que hoy son dos bloques, pero en realidad es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Qué dicen en el análisis? Tuvieron que vender una calle para salvar las cuentas municipales, ¿sí? Porque justamente los 1.400 millones de superávit te da cuando vos sumas los ingresos por la venta de la calle de Loma Negra, que si no me falla la memoria, salió alrededor de 23 millones de dólares. Bien. Que eso trasladado a pesos son 2.300 millones de pesos. Un poquito más. Pero más allá de eso, ese fue el primer pantallazo, por lo menos la primera semana de la rendición de cuentas. ¿Qué significa esto? Que tienen hasta el 31 de mayo para estudiarla, para elevarla al recinto. Bien. Y para tratarla. Bien. Aprobada o desaprobada, tiene que haber una determinación antes del 31 de mayo. Bien. Son digamos, lo que indica la ley orgánica de las municipalidades. Por eso por ahora es bastante incipiente el debate. Sí se marcaron dos posturas claras de esto de, bueno, hay superávit, dice el municipio, y el PRO está diciendo, hay superávit tramposo. Claro. Es bastante tramposo porque si no vendes una calle, este año que vas a vender otra calle. Claro. Es un poco la chicana que hace el PRO para entender cómo viene la cuestión financiera. Por último, y muy chiquitito, La Libertad Avanza volvió a los primeros planos, por lo menos en la calle, después de un parate bastante prolongado. Sí. No estaban teniendo una visibilidad pública muy importante. Y nos vamos a centrar en la figura de Celeste Aruset. Celeste Aruset volvió a salir a la calle, hacía muchísimo tiempo que no se la veía en lo público, no habla hace meses. Sí, hace mucho tiempo que no lo cual es bastante particular porque es la figura central, por lo menos lo que te dicen los propios integrantes de La Libertad Avanza, del espacio, lo cual una figura central que no habla y que no se ve mucho es llamativo. Sí, sí. Se la vio, esto obviamente en base a información oficial del espacio, en una reunión en la Sociedad de Fomento del Barrio Seco, con dos demandas puntuales que va a haber que prestar atención porque me parece que van a ser los ejes de la oposición en torno a cómo encarar el tema. Por un lado, tema anegamientos con las lluvias y la falta de obras. El Barrio Seco fue uno de los sectores castigados. Sí. Tema número 2, inseguridad. Sí. La inseguridad está empezando a ser uno de los temas que primero se lo vio en la provincia con varios hechos puntuales y graves, y se lo está empezando a marcar desde la oposición aquí en Olavarría, por lo cual va a haber que prestarle atención. Pero en lo político fue interesante ver a Celeste Aruset nuevamente en los primeros planos. Sí, sumado a Andrea Coronel, Dayana Musa, todos esos espacios que tuvieron rispideces al inicio de la gestión Milei, ya se los ve más juntos, se los ve un poco articulados. Veremos cuánto dura y qué pasa, porque tengamos en cuenta que se viene el cierre de listas, sí, se vienen las definiciones y obviamente hay proyecciones, hay gente que tiene ambiciones y se verán en los armados, pero por ahora y por lo pronto se empezó a ver a La Libertad Avanza en la calle, que era algo que llamaba la atención, esto de gestionar un poco en las sombras sin mostrarse. Raro. De hecho, el rol de Aruset en ANSES está un poco desdibujado porque no se muestra gestión. Convengamos que ANSES tampoco está teniendo una actitud activa. Claro. Más con todos los jubilados, claro, también sí, es todo un contexto medio complicado. Exactamente. Bueno, vale decir, ANSES va a ser parte de una foto este miércoles con una nueva movilización de jubilados, va a ser por la tarde, y están convocando varios sectores, no solo los propios jubilados, sino, por ejemplo, la CGT, que nuevamente volvió a convocar a una movilización, en este caso de los jubilados, que será el miércoles por la tarde, si no me falla la memoria, sí, 17:30 horas, en las puertas de la sede de ANSES aquí en nuestra ciudad, Rivadavia 3.000, al 3.000, al 3.000, sí, 2900, 2900. Por ahí. Ahí está, 2900. Bien.
Y veremos qué continúa. Veremos qué sigue. Vi que se cayeron muchas bolsas en el mundo, todo empeoró, pero bueno. Sí, criptomonedas, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, obviamente que acá hay que hacer un resumen de lo que fue toda la semana en política local, bastante, bueno, como decías, complicada, ¿no? Bastante con mucha información a nivel local, y bueno, veremos también qué pasa con el tema de a la hora de ir a votar, bueno, qué va a pasar de ahora en más, esperemos que mañana se defina. Muchísimas gracias por venir, Alexis.